Cuando Victoria Hargrove miró al otro lado de la sala y vio a un hombre negro, callado, con un modesto traje gris, de pie solo con un vaso de agua en la mano, vio exactamente una cosa: alguien que no pertenecía allí. Así que se acercó y delante de todos lo llamó un fracasado. Lo que ella no sabía era que, en algún lugar al otro lado de la ciudad, su prometido, un condecorado Navy SEAL, ya iba de camino a esa misma gala. Y en el momento en que él cruzara esas puertas y viera al hombre que ella acababa de humillar, nada en esa sala volvería a ser igual. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte. El Whitmore Grand Hotel tenía una forma particular de hacer que la gente se sintiera pequeña incluso antes de cruzar la puerta. El edificio mismo estaba diseñado con ese propósito: columnas de mármol y arcos con molduras doradas, una arquitectura que susurraba dinero antes de que cualquiera dentro pudiera siquiera abrir la boca. En aquel sábado por la noche, a finales de octubre, el salón de baile del hotel se había transformado en algo salido de una revista. Las lámparas de araña de cristal atrapaban la luz desde 100 ángulos distintos. Arreglos florales blancos, del tamaño de pequeños árboles, bordeaban el perímetro de la sala. El personal, con uniformes negros impecablemente planchados, se deslizaba en silencio entre los grupos de invitados, ofreciendo copas de champán en bandejas de plata. Todo en el lugar decía que las personas allí presentes habían llegado lejos, y que cualquiera que no perteneciera lo sabría en el mismo instante en que cruzara la puerta. La gala se organizó en apoyo a la Fundación Valor Bridge, una organización benéfica para veteranos que durante la última década había construido programas de salud mental, viviendas de transición y redes de apoyo profesional para soldados que regresaban del servicio activo. Era una causa noble y los invitados que asistían estaban, al menos en el papel, allí para apoyarla. Algunos realmente lo estaban. Otros acudían porque dejarse ver en eventos benéficos tenía la virtud de pulir la imagen pública de una persona. En los círculos que se movían por el Whitmore Grand, la imagen era una moneda tan valiosa como el dinero que se estaba recaudando. El salón de baile estaba lleno de esa clase de tensión. La tensión entre quienes daban porque les importaba y quienes daban porque les resultaba útil. Normalmente se podía notar la diferencia si se observaba con suficiente atención. Los que se preocupaban buscaban a los veteranos en la sala y hablaban con ellos. Los que estaban allí por las apariencias se colocaban cerca del centro, donde más miradas pudieran encontrarlos. Victoria Hargrove estaba cerca del centro. Se mantenía con una autoridad que parecía natural, fruto no solo del dinero, sino de generaciones enteras de él. Su vestido era de un tono burdeos profundo, claramente hecho a medida. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás en un estilo que parecía casual, aunque probablemente había tomado una hora lograrlo. Llevaba una sola hilera de perlas y un anillo en la mano derecha que captaba la luz cada vez que gesticulaba, lo cual ocurría con frecuencia. Tenía 34 años, hija única de Richard Hargrove, quien había convertido Hargrove Defense Solutions de una empresa mediana de suministros en uno de los mayores contratistas militares de la costa este. Cuando su padre se retiró de las operaciones diarias 3 años antes, Victoria dio un paso al frente. Era inteligente, enfocada y muy hábil para entender qué necesitaba una sala de ella. Esa noche, la sala necesitaba que fuera amable y radiante, porque esa noche también era la noche en que planeaba hacer un anuncio personal. Su prometido, el comandante Daniel Whitfield de la Marina de los Estados Unidos, un SEAL condecorado, el tipo de hombre cuyo nombre hacía que otros militares se enderezaran, se uniría a ella más tarde en la velada. El compromiso había sido de conocimiento semipúblico durante varias semanas, pero esa noche sería su primera aparición oficial como pareja en un gran evento social, y Victoria llevaba casi todo el mes planeando ese momento. Ella recorría la sala con una soltura ensayada, tocando brazos, riendo en los momentos adecuados, diciendo lo justo sobre Daniel para mantener a la gente interesada sin revelar la sorpresa. Tenía talento para manejar la energía de una habitación, y lo sabía. Lo que no anticipó fue al hombre cerca de la pared este. No era difícil de ver, pero tampoco intentaba que lo vieran.
Estaba junto a una de las ventanas altas que daban al jardín del hotel, con un vaso de agua en la mano en lugar de champán. Era un hombre negro de unos 40 y tantos años, con una complexión que sugería disciplina física, pero sin nada ostentoso en ello. Sus hombros eran anchos, su postura recta sin ser rígida, y su rostro tenía una quietud que era paz o paciencia, quizá ambas. Llevaba un traje gris oscuro limpio y bien ajustado, pero no tenía ese tipo de confección que se hacía notar como algunos de los trajes en la sala. Sin pañuelo en el bolsillo, sin gemelos que atraparan la luz, solo un hombre con un traje discreto de pie en el borde de una sala muy ruidosa. Su nombre era Marcus Webb. Había acudido a la gala por invitación de Gerald Patterson, el director ejecutivo de la Fundación Ballaridge, un ex coronel de la Marina que conocía a Marcus desde hacía años y que le había pedido específicamente que asistiera. Gerald había sido breve con los detalles al extender la invitación. Había mencionado algo sobre querer que Marcus estuviera allí, porque su presencia era importante para los veteranos que estarían en la sala, y eso había sido suficiente para Marcus. No pidió más explicaciones. Rara vez lo hacía. Cerca de la mesa de registro del evento, dos mujeres de finales de los 30 mantenían ese tipo de conversación en voz baja que intenta parecer que no trata sobre la persona de la que claramente trata. ¿Lo viste cuando entró?, dijo una de ellas, lanzando una mirada estudiadamente casual hacia Marcus. Sí, respondió la otra. Le pregunté a Patricia en la mesa si estaba en la lista de voluntarios, y me dijo que era un invitado registrado, invitado por Gerald Patterson. Hubo una pausa. Gerald hace esto a veces. Trae gente de sus programas de alcance comunitario. Me parece dulce. La primera mujer asintió, pero el gesto decía lo contrario de dulce. Al otro lado de la sala, un mayor retirado del ejército llamado Ronald Tate había visto a Marcus desde unos 9 metros de distancia. Tate rondaba los 60, con el cabello blanco y un rostro que había visto lo suficiente como para dejar de sorprenderse por la mayoría de las cosas. Pero cuando vio a Marcus Webb junto a aquella ventana, algo cambió en su expresión. Un rápido tensarse alrededor de los ojos, una leve quietud que lo atravesó como una corriente. Miró durante un largo momento y luego apartó la vista. Y no se acercó. Todavía no. Marcus, por su parte, parecía completamente cómodo. Observaba la sala con un tipo de atención que no se anunciaba, asimilando, catalogando, comprendiendo el terreno. Había pasado gran parte de su vida adulta aprendiendo a leer habitaciones, y aquella no era especialmente complicada. Podía ver con claridad su geometría social. ¿Quién orbitaba a quién? ¿Dónde ocurrían las conversaciones reales? ¿Dónde estaban las actuaciones? Nada de eso lo inquietaba. Había estado en entornos verdaderamente peligrosos. Una gala benéfica en un hotel elegante no era uno de ellos. Llevaba allí unos 40 minutos cuando Victoria Hargrove lo encontró. Ella avanzaba por el lado este de la sala cuando lo vio junto a la ventana. Y algo en su presencia atrapó su atención del modo en que suelen hacerlo las anomalías. No encajaba en el patrón de la sala. Ella era buena con los patrones. Cruzó la distancia entre ellos sin decidirlo del todo, como a veces la gente se acerca a aquello que le incomoda antes de entender por qué. Disculpe, dijo, y su tono tenía esa cualidad particular que produce la autoridad bien ensayada. No grosero en apariencia, pero con una señal clara de quién estaba al mando de la interacción. ¿Está usted con el equipo de catering? Quería preguntarle a alguien sobre el servicio de aperitivos cerca de la entrada principal. Marcus se volvió para mirarla. Su expresión apenas cambió. No, dijo, no estoy con el equipo de catering. Las cejas de Victoria se movieron ligeramente. Oh, disculpe, una pausa. ¿Es usted el acompañante de alguien? No creo que nos hayan presentado. Marcus Webb, soy invitado de Gerald Patterson. Ella procesó la información. Gerald. Pronunció su nombre con una leve y cuidadosa sonrisa. Por supuesto, Gerald es muy generoso con sus invitaciones. La forma en que lo dijo hizo que la generosidad sonara como un problema. Lo examinó una vez, con esa mirada destinada a medir la posición social y archivar el resultado. Sus ojos recorrieron sus zapatos, su traje, su rostro y de nuevo hacia abajo, y cualquiera que fuera el cálculo que hizo, no se molestó en ocultarse la respuesta a sí misma.
¿Y a qué se dedica usted, señor Webb? Preguntó. A varias cosas, respondió Marcus. Trabajo con organizaciones de apoyo a veteranos y también me dedico a la gestión de instalaciones. Gestión de instalaciones, repitió ella. Sonrió otra vez, y esta vez la sonrisa tenía filo. Qué interesante, la manera en que la gente dice algo cuando en realidad quiere decir lo contrario. Cerca de ellos, un pequeño grupo de invitados se había acercado, como suele ocurrir cuando se percibe que va a comenzar una escena. Uno de ellos, un hombre llamado Thomas Aldrich, que dirigía un fondo de cobertura y asistía a 3 o 4 de estos eventos al año, observaba con interés moderado, haciendo girar su bebida. Victoria no había terminado. No se había acercado para dejar que la conversación concluyera con cortesía. Algo en la calma del hombre la incomodaba de una forma que no lograba articular. Y cuando algo incomodaba a Victoria Hargrove, tenía la costumbre de insistir. «¿Sabe?», dijo bajando la voz lo justo para que pareciera confidencial, sin ser realmente privado. «Estos eventos son maravillosos, pero también son importantes recaudaciones de fondos para personas que necesitan apoyo real. La fundación hace un trabajo serio». Hizo una pausa. «Creo que es importante que la lista de invitados refleje la gravedad de esa misión». La frase estaba construida con cuidado. No decía nada directamente, pero no hacía falta. Marcus la miró un momento. Cuando habló, su voz fue serena y sin prisa. «Creo que la Fundación hace un trabajo excelente», dijo. «Por eso estoy aquí». «Estoy segura», dijo Victoria. Y entonces, porque la sala estaba escuchando y porque algo en su respuesta serena la irritó de una manera que no se detuvo a examinar, dijo algo que más tarde desearía profundamente no haber dicho. «Solo quiero decir que este tipo de evento no es realmente para todo el mundo. No todos están hechos para salas como esta». Inclinó ligeramente la cabeza. «A algunas personas les resulta más cómodo contribuir desde fuera. Así hay menos presión. Si uno no pudo llegar, realmente llegar, no hay vergüenza en eso». Silencio. No un silencio completo. El salón de baile seguía lleno de ruido, pero en el pequeño círculo a su alrededor algo se aquietó. Thomas Aldrich dejó de girar su bebida. Varias personas miraron a Marcus para ver qué haría. Lo que hizo Marcus Webb fue esto. Sostuvo su mirada un momento, sin agresividad y sin retirarse. Luego dijo, en voz baja y clara, «Gracias por su preocupación», y se volvió de nuevo hacia la ventana y su vaso de agua, como si la conversación hubiera llegado a su conclusión natural y estuviera conforme con dejarla ahí. Fue de algún modo la peor respuesta posible para Victoria. Ella había esperado actitud defensiva, o vergüenza, o algún intento torpe de justificar su presencia. No obtuvo nada de eso. Obtuvo compostura, y en ese momento la compostura le pareció una forma de desafío. Se alejó. Regresó al centro de la sala. Sonrió a la gente y dijo las cosas correctas, pero ahora había una tensión detrás de sus ojos que antes no estaba. Cerca de la pared Ronald Tate la vio marcharse. Luego volvió a mirar a Marcus. Alzó ligeramente su copa en una dirección que Marcus probablemente no podía ver. Un gesto pequeño y privado que llevaba un peso que la sala aún no comprendía. La noche todavía era joven, y Daniel Whitfield aún no había llegado. Su reputación lo había precedido por el salón, como suelen hacerlo las reputaciones de los oficiales condecorados. La gente hablaba de él con el tono reservado para quienes se admiran de verdad. Varios veteranos mayores ya habían mencionado su nombre, el trabajo que había hecho, las misiones, las condecoraciones. La forma en que lo describían dejaba claro que no era simplemente alguien exitoso. Era el tipo de hombre que carga con el peso de cosas reales. Marcus estaba de pie junto a la ventana. No estaba inquieto, estaba esperando. Había aprendido hacía mucho tiempo que la mayoría de las situaciones se resuelven solas si se les concede suficiente paciencia. También había aprendido que aquellas que no se resuelven por sí mismas terminan exigiendo una decisión. Aún no sabía qué tipo de noche sería aquella. Lo que no sabía era que estaba exactamente donde Gerald le había pedido que estuviera, y eso era razón suficiente para quedarse. La velada avanzaba y Marcus Webb permanecía. Eso, en sí mismo, contaba una historia para quienes estaban prestando atención.
La mayoría de las personas que acaban de ser cuestionadas públicamente, por más cuidadoso que haya sido el interrogatorio, envuelto en un lenguaje pulido, habrían encontrado una excusa para marcharse. Habrían revisado el teléfono, se habrían disculpado, se habrían escabullido por una puerta lateral con la dignidad que aún pudieran conservar. Marcus no hizo nada de eso. Se movía por el evento con un ritmo medido, se detenía cuando alguien lo saludaba, escuchaba cuando alguien hablaba y hacía preguntas que demostraban que había estado prestando atención. Para cierto tipo de persona, ese comportamiento resultaba fascinante. Para otro tipo, era inquietante. Victoria Hargrove pertenecía al segundo grupo. Desde el otro lado del salón, entre conversaciones con donantes y miembros de la Junta, seguía sus movimientos. Ya le había comentado discretamente a una de las coordinadoras del evento, una joven delgada llamada Cassie, que pensaba que uno de los invitados de Gerald Patterson quizá estaría más cómodo en un evento más pequeño y menos formal, y que tal vez alguien podría sugerirle con delicadeza que había recibido información incorrecta sobre el código de vestimenta o los requisitos de la velada. Cassie había sonreído de esa manera en que sonríe el personal joven cuando le piden que haga algo que saben que no deberían hacer. Dijo que lo revisaría y regresó 15 minutos después con la noticia de que el invitado estaba debidamente registrado y había sido invitado personalmente por el director ejecutivo de la fundación. Victoria recibió la información con un pequeño y tenso asentimiento y dejó el tema, aunque no lo dejó internamente. Ahora estaba de pie con tres mujeres de su círculo social habitual. Diane Forsythe, cuyo esposo dirigía una empresa de dispositivos médicos. Lydia Barnes, que formaba parte de 4 juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro. Y Constance McAllister, que había crecido en una familia de dinero antiguo y nunca había tenido que dar explicaciones sobre sí misma a nadie. Estaban hablando del anuncio de compromiso, que seguía previsto para más tarde esa noche. Una vez que Daniel llegara, y las 4 emitían los sonidos característicos de mujeres emocionadas por algo, pero que intentan aparentar mesura. Estará aquí a las 9, estoy casi segura, dijo Victoria. Viene directamente de un informe de debriefing. ¿Un debriefing? Repitió Lidia con la sonrisa admirativa que reservaba para cualquier cosa relacionada con lo militar. Me encanta que salga de un debriefing y entre a una gala benéfica. Ese hombre vive en 2 mundos completamente distintos. Así es, convino Victoria. Eso es parte de lo que lo hace extraordinario. ¿Han fijado fecha? Preguntó Constance. Estamos pensando en finales de primavera. La quiero al aire libre, en algún lugar con luz real. Ninguna mencionó a Marcus Webb por su nombre, pero cuando la mirada de Diane se deslizó brevemente por el salón, en su dirección, y luego regresó al grupo sin que ella dijera nada, aquel silencio fue, en sí mismo, una forma de comentario. Lo que el círculo social de Victoria no sabía, y lo que la propia Victoria tampoco sabía, era que en otras partes del salón de baile estaban teniendo lugar simultáneamente 2 conversaciones que habrían cambiado considerablemente el tono de la velada si las hubieran escuchado. La primera era entre Marcus y Gerald Patterson. Gerald tenía 61 años, un hombre de complexión sólida con la porte de alguien que había dado órdenes durante la mayor parte de su vida profesional y que había hecho las paces con el peso de esa responsabilidad. Se había retirado del servicio activo tras 30 años y había pasado la última década transformando la fundación Valor Bridge, de una pequeña organización local, en una institución con verdadero alcance nacional. Encontró a Marcus cerca del bar y le dio un apretón de manos que se convirtió en un breve y firme abrazo, de esos que llevan historia dentro. «¿De verdad viniste?», dijo Gerald. «Me pediste que viniera», respondió Marcus. Gerald lo miró un momento, evaluándolo. «Escuché lo que pasó con la mujer Hargrove». Marcus se encogió de hombros. «No fue nada. No fue nada insignificante», dijo Gerald con voz serena. «Pero aprecio la manera en que lo manejaste». «El trabajo es más importante que su opinión sobre mí», dijo Marcus. «Siempre lo ha sido». Gerald asintió y por un momento, los 2 hombres permanecieron juntos en un silencio completamente cómodo. Luego Gerald añadió en voz más baja: «Daniel viene esta noche». Marcus no respondió de inmediato. Miró su vaso de agua.
Lo sé, dijo finalmente. Me lo dijiste. ¿Eso cambia algo para ti? Una pausa. No. Gerald lo estudió. Él no sabe que estarás aquí. Probablemente sea mejor así, dijo Marcus. Que la noche sea sobre lo que se supone que debe ser. Gerald pareció a punto de añadir algo más, pero en lugar de eso volvió a asentir. Le dio una palmada en el hombro a Marcus y se movió para saludar a otro grupo de invitados. La segunda conversación tenía lugar en un rincón más tranquilo, cerca de la entrada sur del salón, entre Ronald Tate y un hombre llamado Hugh Kellerman. Oficial retirado de la Marina, de finales de los 50, había llegado aproximadamente una hora después de iniciado el evento y se movía por la sala con un propósito silencioso. Hugh había pasado 22 años en operaciones especiales navales antes de que una lesión en la rodilla y un cambio de prioridades lo llevaran al trabajo de consultoría. Era un hombre compacto y atento, con barba gris y unos ojos que siempre parecían estar calculando distancias. ¿Es él?, preguntó Hugh a Ronald, asintiendo casi imperceptiblemente hacia donde estaba Marcus. Ronald siguió la dirección del gesto. Es él. Maldita sea, murmuró Hugh suavemente. Guardó silencio un instante. Se ve igual, como si nada lo hubiera tocado. Algo lo tocó, dijo Ronald. Solo que no lo lleva donde la gente pueda verlo. ¿Sabe que estoy aquí? Lo dudo. No esperaba nada de esto. Creo que Gerald lo organizó. Hugh consideró aquello. Escuché que la chica Hargrove armó una escena antes. La mandíbula de Ronald se tensó ligeramente. Ya no, repitió Hugh. Entre ellos pasó un instante cargado del tipo de conocimiento que proviene de haber estado presentes en cosas que nunca llegan a los registros oficiales. Deberíamos decir algo, dijo Hugh. Todavía no, respondió Ronald. Que Dano llegue primero. Hay cosas que deben decirse en el orden correcto. Al otro lado del salón, en un rincón suavemente iluminado, donde algunos de los invitados veteranos del evento se habían reunido durante una pausa del programa formal, se desarrollaba una escena distinta. Eran 6, con edades que iban desde finales de los 20 hasta principios de los 50. Un grupo diverso en cuanto a rama y trayectoria, pero unido por la particular soltura que suelen tener quienes han servido juntos o uno al lado del otro. La mayoría sostenía bebidas y conversaba de manera relajada, interrumpiéndose sin formalidades, como personas que no necesitan aparentar nada entre ellas. Marcus se deslizó en su dirección con naturalidad, como el agua que encuentra a su nivel. Uno de ellos, un joven llamado Darnell, de 28 años, con el cabello muy corto y el brazo izquierdo terminado a la altura del codo, había permanecido callado en los márgenes del grupo cuando Marcus llegó. Sus ojos hacían eso que a veces ocurre en las multitudes, presente en cuerpo, pero completamente en otro lugar, siguiendo algo interno que nadie más en la sala podía ver. Su novia había ido con él y le daba espacio, pero lo observaba atentamente desde unos 3 metros de distancia, con la atención particular de alguien que ha aprendido a reconocer las señales. Marcus no se anunció ni convirtió el momento en algo especial. Simplemente se colocó junto a Darnell y permaneció allí un instante, mirando en la misma dirección general en la que Darnell miraba. «Sala ruidosa», dijo Marcus. Darnell parpadeó y volvió en sí. «Sí», respondió. «Estoy bien». «Lo sé», dijo Marcus. No lo dijo de manera despectiva. Lo dijo de una forma que significaba que lo creía, y esa creencia era en sí misma una forma de apoyo. «¿Alguna vez te acostumbras?», preguntó Darnell después de un momento. «A salas como esta». Marcus consideró la pregunta con honestidad. «Aprendes a encontrar el silencio dentro de ella», dijo. «Dejas de intentar luchar contra el ruido de afuera. El ruido siempre va a estar ahí». Darnell asintió lentamente. Miró a Marcus con la expresión de alguien que intenta descifrar con quién está hablando realmente. «¿Serviste?», preguntó Marcus con sencillez. «Hace mucho tiempo». «¿Ejército? ¿Marines?». Una breve pausa. «¿Armada?». Darnell volvió a asentir. Algunos de los otros veteranos en el círculo se habían sumado en silencio a la conversación, sin interrumpir, pero escuchando. Una de ellos, una mujer llamada Priscilla, que había servido como médica de combate, observaba a Marcus con una expresión de reconocimiento que no explicó del todo a las personas a su alrededor.
Más tarde esa noche apartaría a Gerald y le preguntaría en voz baja, ¿ese es Marcus Webb? Y Gerald lo confirmaría, y ella exhalaría lentamente por la nariz, como hacen las personas cuando algo finalmente cobra sentido, después de haber intentado entenderlo durante un tiempo. No muy lejos del salón de baile, en el pasillo que conectaba el vestíbulo principal del hotel con la entrada al salón, Victoria estaba al teléfono. La conversación era breve y tensa en los bordes, como suelen volverse las conversaciones financieras, cuando intentan no parecer conversaciones financieras. Hablaba con un hombre llamado Arthur, el director financiero de su padre, quien había estado manejando un asunto delicado relacionado con la revisión de un contrato gubernamental durante casi 3 meses. La revisión era rutinaria. Arthur insistía en que era rutinaria, que no había nada de qué preocuparse y que tenía todo bajo control. Victoria lo escuchó decir esas cosas. El momento, dijo finalmente en voz baja. Lo que me preocupa es el momento. Esta gala es importante para nuestra imagen. Necesito que esta noche salga perfecta. Saldrá, dijo Arthur. Concéntrate en el compromiso. De eso estará hablando la gente mañana. Ella terminó la llamada y permaneció un instante en el pasillo, serenándose. Los cimientos de su vida eran sólidos, se dijo. La empresa estaba bien. El compromiso era real y bueno. La gala se desarrollaba maravillosamente. El único defecto de la noche hasta ahora era un hombre intrascendente con traje gris que se había negado a avergonzarse. Y eso era algo pequeño, apenas digno de recordar. Se acomodó el vestido, se tocó el cabello y regresó al salón de baile. Dentro, el director ejecutivo de la Fundación Valor Bridge había subido al pequeño escenario cerca de la pared norte para ofrecer unas palabras de apertura antes de que comenzara el servicio formal de la cena. Gerald habló sin notas, como hablan las personas que conocen su tema desde dentro. Habló sobre la brecha entre lo que los veteranos dieron a su país y lo que su país, con frecuencia, les devolvió. Habló de la soledad particular que se siente al regresar de un mundo definido por el propósito y la misión a un paisaje civil que a veces parecía haberte olvidado. Habló del trabajo que la fundación estaba realizando y del trabajo que aún quedaba por hacer. La sala escuchó. Incluso quienes estaban allí principalmente por las apariencias escucharon, porque Gerald tenía la autoridad particular de un hombre que había vivido lo que describía, y ese tipo de autoridad es difícil de ignorar, incluso cuando uno intenta hacerlo. En la parte trasera del salón, Marcus permanecía de pie con los brazos cruzados de manera relajada, escuchando con la quietud concentrada de alguien que recibe información que ya comprende, pero que agradece oír en voz alta. Cerca de él, Darnell se había colocado junto a su novia. Ella le había tomado la mano y él se lo permitía. En la entrada del salón de baile, un miembro del personal del evento se inclinó hacia un colega y murmuró algo. El colega miró hacia la puerta y se enderezó ligeramente. Las puertas se abrieron. Daniel Whitfield entró. Tenía poco más de 30 años. Era alto y poseía esa presencia física que proviene de años realmente duros, no de un gimnasio. Llevaba su uniforme de gala, oscuro con decorado, planchado con precisión, y atravesó la entrada con esa cualidad particular que desarrollan algunos oficiales militares. Plenamente consciente de su entorno sin parecer que lo escanea, relajado pero nunca desprevenido, llevando la autoridad sin anunciarla. Dos de los veteranos cerca de la entrada lo reconocieron y asintieron. Él devolvió el gesto con la naturalidad de quien ha intercambiado ese saludo miles de veces. Miró a través del salón de baile. Probablemente buscaba a Victoria, pero el salón era grande y lo estaba recorriendo con la mirada mientras avanzaba. Sus ojos pasaron por el lado este del espacio, donde las altas ventanas dejaban entrar la última luz gris de la tarde de octubre. Se detuvo. Había encontrado algo que no era Victoria. Al otro lado del salón, cerca de la ventana donde había permanecido la mayor parte de la noche, Marcus Webb estaba de pie con su vaso de agua y su discreto traje gris, observando cómo Gerald terminaba sus palabras desde el escenario. No estaba mirando hacia la puerta. No tenía ninguna razón particular para hacerlo. Daniel Whitfield permaneció muy quieto por un momento, mirándolo. Algo cruzó su expresión que no era simple. No era exactamente sorpresa, ni solo reconocimiento, sino algo con más historia,
más peso. La sala a su alrededor continuaba ajena. Gerald seguía hablando. Las copas tintineaban. Victoria estaba en algún punto al otro lado del salón, probablemente ya avanzando hacia la entrada, al ver que Daniel había llegado. Pero Daniel no se movió durante un instante. Se quedó en el umbral del salón, mirando al otro lado del espacio a un hombre con un tranquilo traje gris, y en su rostro se dibujaba la expresión de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. Algo que cambia el cálculo de toda la noche. Victoria ya cruzaba el salón hacia él, con una sonrisa cálida, ensayada y perfecta. Daniel Whitfield apartó la mirada de Marcus Webb y se volvió hacia ella. Sonrió. Abrió los brazos. El anuncio del compromiso seguía según lo previsto, y la velada continuaba exactamente como Victoria la había planeado. Pero algo había entrado en la sala con Daniel Whitfield que antes no estaba allí, y Marcus Webb, junto a su ventana, aún no había mirado hacia la puerta. Victoria llegó primero hasta Daniel, o al menos hasta la versión de él que estaba de frente a ella. El de la sonrisa cálida, los brazos abiertos y el uniforme de gala ajustado con exactitud militar. Recorrió los últimos metros del salón con una alegría controlada que parecía natural, porque había practicado la alegría frente al espejo. Le besó la mejilla, tomó su brazo y giró ligeramente para que el grupo más cercano de invitados pudiera verlos juntos, cosa que hicieron, provocando el murmullo bajo y cálido de aprobación colectiva que ella había anticipado toda la noche. «Llegaste», dijo en voz baja. «Te dije que lo haría», respondió Daniel. Mantuvo la voz ligera, pero sus ojos ya habían cruzado una vez más el salón hacia la pared este, aunque solo brevemente, antes de regresar a su rostro. Ella no lo notó. Ya lo estaba guiando con suavidad hacia Diane, Lydia y Constance, que se habían reunido cerca de la mesa más céntrica con la paciencia expectante de mujeres que habían estado esperando una entrada. Comenzaron las presentaciones, y Daniel las manejó como manejaba la mayoría de las situaciones sociales. Con cortesía, sin prisa, haciendo preguntas lo suficientemente específicas como para que las personas se sintieran vistas, sin revelar demasiado sobre sí mismo. Era una habilidad que tenía menos que ver con el encanto y más con la disciplina. Había aprendido temprano que la forma más efectiva de moverse por una sala era hacer que cada persona en ella se sintiera la más importante, al menos durante los 30 segundos en que la estabas mirando. Gerald Patterson lo encontró a los pocos minutos, extendiendo la mano, y Daniel se la estrechó con genuina calidez. Los dos hombres se habían conocido varias veces a través del trabajo de la fundación, y Daniel había donado discretamente a Valor Bridge durante los últimos 3 años. Intercambiaron algunas palabras sobre la asistencia, el programa, la próxima expansión que Gerald planeaba en 3 nuevas ciudades. Daniel escuchó, respondió, incluso rió una vez ante algo que Gerald dijo. Pero había una cualidad en su atención que Gerald, quien había pasado toda una vida leyendo a las personas, notó y guardó en su memoria. El joven comandante estaba presente, sí, pero también mantenía algo en reserva. Parte de su mente estaba en otro lugar. Gerald no dijo nada al respecto. Comenzó el servicio formal de la cena y los invitados se dirigieron a sus mesas asignadas. Victoria guió a Daniel con la soltura posesiva de quien había organizado personalmente todo el protocolo de asientos y los había colocado en la mesa central, de cara al salón, porque entendía las líneas de visión. Se sentaron y la cena se desplegó a su alrededor. 3 tiempos, medidos y excelentes, acompañados por ese tipo de música en vivo discreta que existe para notarse lo suficiente como para demostrar que está ahí. Daniel comió, habló, fue exactamente lo que la velada requería de él. Pero 2 veces más su mirada se deslizó, sin anunciarse, hacia la pared este. Marcus Webb se había movido durante el servicio. Ahora estaba sentado en una mesa cerca del fondo del salón, con el equipo de la fundación de Gerald y varios de los invitados veteranos, incluido Darnell, que parecía notablemente más firme que una hora antes. Aquella mesa tenía una energía distinta a la de las mesas centrales, más silenciosa, más real, menos interpretada. Marcus conversaba con un hombre mayor a su lado, escuchando con esa cualidad específica de atención que suelen tener las personas cómodas con el silencio. Daniel volvió a encontrarlo con la mirada. Dejó el tenedor. «Discúlpame un momento»,
dijo a Victoria en voz baja y tranquila. Claro, respondió ella, ya medio girada hacia Lidia, que preguntaba algo sobre lugares para bodas en primavera. Daniel se levantó, rozó ligeramente el borde de la mesa y comenzó a avanzar por el salón. Se movía con propósito, pero sin prisa, como un hombre que sabe exactamente a dónde va y ha decidido que lo que ocurra al llegar valdrá cualquier costo. Algunas personas lo miraron al pasar. El uniforme llamaba la atención, naturalmente, pero nadie lo detuvo ni le habló, y él no se detuvo. La mesa del fondo quedó a su alcance. Marcus seguía conversando con el hombre a su lado. Estaba ligeramente girado hacia la ventana, de espaldas al interior del salón, y aún no había advertido la aproximación de Daniel. Darnell, sentado frente a él, levantó la vista primero. Vio a Daniel Whitfield, con uniforme de gala completo, caminando hacia ellos con pasos firmes y deliberados, y algo cambió en su expresión. Reconocimiento, quizá, o algo cercano. Sabía quién era Daniel Whitfield. La mayoría de los veteranos en la sala lo sabían. Marcus notó el cambio en el rostro de Darnell y se volvió. Los dos hombres se miraron a través de unos 4 o 5 metros de pista de baile. El murmullo de fondo continuó. Tenedores sobre porcelana, conversaciones bajas, el suave fluir de las notas de piano desde el rincón lejano. Pero en el espacio específico entre Daniel Whitfield y Marcus Webb había algo distinto. Una cualidad de reconocimiento que iba mucho más allá de lo social, del tipo que se enraiza en una carga compartida. Daniel se detuvo, se irguió y en un único movimiento limpio que no tenía nada de teatral, sin vacilación, sin autoconciencia, llevó la mano derecha a la sien y la sostuvo allí. Un saludo militar formal, de esos que se elevan desde el hombro con precisión y se mantienen hasta ser respondidos o liberados. De los que encierran un significado que los civiles a veces pasan por alto, pero que el personal militar nunca ignora. Porque no es simplemente un saludo, es un reconocimiento de rango, de autoridad, de respeto ganado en condiciones que la mayoría de las personas jamás enfrentan. Las mesas alrededor comenzaron a aquietarse, no todas a la vez, sino por partes, como el silencio que se expande desde un punto central. La gente miró, la gente se volvió. Una mujer en la mesa más cercana a Daniel se llevó la mano al pecho sin darse cuenta de que lo hacía. Marcus Webb miró a Daniel Whitfield durante un instante. Su expresión era firme y contenía algo que no era del todo sorpresa, ni del todo dolor, ni del todo orgullo, pero que rozaba a los tres. Luego se levantó de la silla, se puso de pie y devolvió el saludo. «Comandante», dijo Marcus. «Señor», respondió Daniel. El título atravesó el silencio que se había abierto a su alrededor, como una piedra sobre agua quieta. «Señor», no dicho con ligereza, como a veces ocurre entre personas de rango similar, sino dicho como constancia, como se dice algo que se ha esperado mucho tiempo para pronunciar en el lugar correcto, ante las personas correctas, con el volumen correcto. Se oyeron jadeos reales contenidos desde varios puntos del salón. En la mesa central, Victoria se había vuelto. Aún no entendía lo que veía, pero por la expresión de Diane sabía que estaba ocurriendo algo que no había planeado. Se inclinó para mirar más allá del invitado, sentado entre ella y el fondo del salón. Lo que vio fue a su prometido en uniforme de gala completo, en posición de saludo ante un hombre de traje gris que no estaba en ningún comité, ni en ninguna junta, y a quien ella misma había cuestionado el derecho de estar allí. Se puso de pie. Daniel bajó el saludo. Cruzó la distancia restante hasta la mesa de Marcus y extendió la mano. Marcus la tomó y el apretón duró un segundo más de lo habitual, como ocurre cuando sostienen algo que las palabras aún no alcanzan. «No sabía que estarías aquí», dijo Daniel. «Gerald pensó que podría ser buena idea», respondió Marcus. No había actuación en su voz, solo la declaración sencilla de un hecho. Daniel asintió. Miró a Marcus como se mira a alguien que ha estado en tus pensamientos durante mucho tiempo. «Yo quería...» Se detuvo y lo intentó de nuevo. «Hay muchas cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo». «Hay tiempo», dijo Marcus. A su alrededor, el salón hacía lo que hacen los salones cuando algo inesperado y significativo ocurre en su centro. Vibraba.
Thomas Albridge, who had watched Victoria's confrontation with Marcus earlier in the evening, was now sitting very still and reconsidering. Ronald Tate and Hugh Kellerman had moved closer without appearing too. Darnell was looking at Marcus with an expression that had shifted from confusion to something closer to awe. Victoria arrived at the edge of the table. She was still working to place the scene, to build an interpretation of it that fit inside the evening and she had designed. Her voice came out controlled, but with a thread of tightness running through it that wasn't usually there. Daniel. She touched his arm. What's going on? Daniel turned to look at her. His expression was careful, not cold but careful. I want you to meet someone, he said. This is Marcus Webb. He paused. He was my commanding officer. Victoria's eyes moved to Marcus, then back to Daniel. Thomas Albridge, que había observado el enfrentamiento entre Victoria y Marcus más temprano esa noche, estaba ahora sentado muy quieto, reconsiderándolo todo. Ronald Tate y Hugh Kellerman se habían acercado sin que pareciera que lo hacían. Darnell miraba a Marcus con una expresión que había pasado de la confusión a algo más cercano a la admiración. Victoria llegó al borde de la mesa. Aún intentaba encajar la escena, construir una interpretación que cupiera dentro de la velada que ella misma había diseñado. Su voz salió controlada, pero con un hilo de tensión que no solía estar ahí. Daniel, le tocó el brazo. ¿Qué está pasando? Daniel se volvió hacia ella. Su expresión era cuidadosa, no fría, pero sí cuidadosa. Quiero que conozcas a alguien, dijo. Este es Marcus Webb. Hizo una pausa. Fue mi oficial al mando. Los ojos de Victoria se movieron hacia Marcus y luego regresaron a Daniel. Trabajó mentalmente la distancia entre lo que le había dicho a Marcus 2 horas antes y lo que Daniel acababa de decirle. Sintió esa distancia como algo físico, una caída en la temperatura, un cambio en la firmeza del suelo. Ya veo, dijo. Esas 2 palabras estaban haciendo un gran esfuerzo. Marcus no llenó el silencio, no aprovechó el momento. Miró a Victoria Hargrove sin triunfo ni teatralidad, solo con la misma atención serena que le había dedicado antes. Señora Hargrove, dijo con cortesía. Ella no tenía nada que decir. En el borde de la sala, Priscilla, la enfermera de combate que había servido junto a personas que conocían el nombre de Marcus, ya había sacado discretamente su teléfono del bolso y lo sostenía en la mano. No era la única. En 3 mesas distintas, los teléfonos estaban inclinados con una naturalidad cuidadosamente calculada hacia el fondo del salón. Pantallas oscuras, pero cámaras listas. El saludo ya había ocurrido, pero la conversación seguía desarrollándose, y quienes vivían en las redes sociales entendían que algo estaba sucediendo allí que importaría más allá de esa sala. Ronald Tate dio un paso al frente, ahora sin prisa, y le ofreció la mano a Marcus. Marcus, dijo, ha pasado mucho tiempo. Así es, respondió Marcus. Hugh Kellerman fue el siguiente. No habló de inmediato. Solo miró a Marcus con la expresión de alguien que ha llevado durante años el peso de un conocimiento y que por fin siente alivio al estar en la misma habitación que su protagonista. «Te ves bien», dijo finalmente. «Ustedes 2 parecen haber estado comiendo mejor que yo», respondió Marcus. Era el tono adecuado, ligero, cálido, permitiendo que la sala respirara un poco. Funcionó. Tate soltó una risa breve y genuina, y el rostro de Kellerman se relajó. Daniel no se había movido del lado de Marcus. Habló entonces con claridad, y su voz llegó a las mesas cercanas sin necesidad de alzarla. «Todo lo que he logrado con el uniforme», dijo, «empezó con lo que este hombre hizo por mí y por otros». Hizo una pausa. «Lo dejaré ahí por ahora», pero no podía dejar eso sin decirlo. Silencio, y luego el sonido suave de alguien comenzando a aplaudir. Darnell, al otro lado de la mesa. Después Priscilla. Luego un grupo de veteranos cerca del lado sur del salón. Y se extendió, medido y auténtico. No el tipo de aplauso que llena una sala porque todos quieren que los vean aplaudiendo, sino el más silencioso, el que surge cuando la gente entiende que algo verdadero acaba de ocurrir ante sus ojos. Victoria estaba al margen de todo aquello, sosteniendo una copa de champán de la que se había olvidado beber. Su anuncio de compromiso seguía programado. Su círculo social la observaba desde el otro lado de la sala,
con expresiones que no lograba descifrar desde esa distancia. El aplauso se desvaneció, como se desvanecen las cosas reales, gradualmente, sin un final formal, como el fuego que se convierte en brasas en lugar de apagarse de golpe. Daniel Whitfield y Marcus Webb permanecieron juntos cerca de aquella mesa trasera durante unos minutos más, hasta que la inercia del salón comenzó a arrastrar nuevamente a la gente en distintas direcciones, hacia el postre, hacia el programa, hacia los demás. Daniel le había prometido a Victoria que regresaría a la mesa principal. Lo hizo, pero algo había cambiado en la geometría de la noche. Se sentó a su lado y estaba presente, pero la calidad de su presencia era distinta, de un modo que ella percibía sin poder nombrarlo con precisión. «Fue tu oficial al mando», dijo ella cuando la conversación alrededor les dio un pequeño espacio de relativa privacidad. «Sí», respondió Daniel. «Nunca lo mencionaste». «Mencioné que tuve oficiales al mando que cambiaron mi forma de entender el liderazgo», dijo con voz neutral. «Nunca dije nombres». Victoria miró su plato. «No sabía quién era». «No», convino Daniel. «No lo sabías». Ninguno volvió a hablar del tema durante el resto de la cena, pero el silencio que mantuvieron al respecto era en sí mismo una conversación continua. Al otro lado de la sala, tres cosas ocurrían simultáneamente y tendrían gran importancia en los días siguientes. La primera, Priscilla había capturado un video claro de 12 segundos del saludo en su teléfono. Aún no lo había publicado. Estaba sentada con los auriculares puestos, viéndolo repetirse en la pantalla y decidiendo qué hacer. El video mostraba la aproximación de Daniel, el saludo, la respuesta y la palabra señor, lo suficientemente clara antes de que el ruido ambiental del salón se tragara el resto. Era, pensó ella, el tipo de grabación que se explicaba sola. Se lo envió por mensaje a un amigo que administraba una cuenta de defensa de veteranos con unos 40,000 seguidores, preguntándole qué opinaba. Respondió en menos de 2 minutos. «Públicalo. La gente necesita ver esto». Priscilla no lo publicó esa noche, pero tampoco lo borró. La segunda cosa, Ronald Tate y Hugh Kellerman habían encontrado un rincón tranquilo cerca del bar y estaban teniendo la conversación que habían estado evitando desde que Hugh llegó. Era el tipo de conversación que no necesitaba preámbulo, porque ambos hombres ya sabían todo lo que la había precedido. Hablaban en el tono bajo y directo, en la especie de taquigrafía de quienes han pasado años en entornos donde la brevedad no era simplemente preferible, sino necesaria. «No se lo ha dicho a nadie», dijo Hugh. «No lo hará», respondió Ronald. «Nunca tuvo intención de hacerlo. Entonces alguien tiene que hacerlo. No aquí, no esta noche». Ronald miró hacia donde Marcus estaba ahora sentado nuevamente, en conversación tranquila con Darnell. «Que ocurra como debe ocurrir», guardó silencio un momento. «La documentación existe», dijo. «Sé dónde está. Lo sé. Estaba mal archivada, Ronald. Eso no es lo mismo que no exista». «No», admitió Ronald. «No lo es». La tercera cosa que estaba sucediendo esa noche era más sutil. En la mesa de comunicaciones de la Fundación, alguien había estado enviando actualizaciones del evento a la coordinadora de redes sociales de la organización, que trabajaba de forma remota. La actualización que mencionaba al comandante Daniel Whitfield saludando a un invitado civil, descrita brevemente y sin contexto completo, provocó de inmediato una solicitud de más detalles. La coordinadora quería una fotografía. La persona de comunicaciones no tenía ninguna, pero comenzó a preguntar discretamente, de esa manera en que las cosas terminan encontrándose. Ninguna de estas tres cosas era visible para el salón en general. La velada continuó en la superficie planificada. Cheryl regresó al escenario para un breve segmento del programa. Un veterano llamado Calvin ofreció un testimonio corto sobre el programa de vivienda transitoria, al que la fundación lo había ayudado a acceder tras dejar el ejército. Fue honesto y conmovedor sin resultar manipulador, y la sala respondió con sinceridad. Marcus escuchó a Calvin con la atención particular que reservaba para las cosas que importaban. Se habían encontrado 2 veces antes, a través de un grupo de apoyo al que Marcus asistía ocasionalmente, en calidad no oficial. Sabía que el camino de Calvin no había sido sencillo ni recto, y que el hombre que ahora estaba frente al micrófono era un tipo específico de evidencia.
la que surge de años de trabajo silencioso y sostenido, no de un solo momento dramático. Lo que la sala no sabía, lo que prácticamente nadie en ese salón de baile sabía excepto Gerald y los dos hombres en la esquina, era la naturaleza de lo que Marcus Webb había entregado para hacer posible el tipo de trabajo que representaba Calvin. Había comenzado 11 años atrás, en una misión en una región que no sería nombrada en ningún informe público, con una unidad de operaciones especiales desplegada en una situación que se deterioró más rápido de lo que cualquier planificación había previsto. Las comunicaciones se interrumpieron. La ventana de extracción se cerró y no volvió a abrirse. Y el oficial al mando de esa unidad, un hombre con más opciones que la mayoría en esa circunstancia, un hombre que razonablemente podría haber declarado la operación como pérdida y elegido un camino con mayores probabilidades de supervivencia, tomó una decisión distinta. El recuerdo que vivía en la memoria de Daniel Whitfield no era dramático como lo son las películas de guerra. Era frío, oscuro, rápido y caótico. Y en medio de todo estaba Marcus Webb, de pie en una posición que atraía el fuego enemigo lejos del resto del equipo, dándoles los segundos que necesitaban para alcanzar el punto de extracción. Había gritado una orden que era al mismo tiempo una instrucción militar y algo más personal. El tipo de orden que se grita cuando necesitas que otros se muevan y estás dispuesto a pagar el precio de que se muevan. Ellos se movieron. La mayoría logró salir. Marcus también salió, pero no ileso. Las heridas que sufrió esa noche pusieron fin a su servicio activo. El informe posterior otorgó el crédito al equipo en conjunto, que fue el lenguaje que Marcus utilizó al redactarlo. No se atribuyó ningún mérito que pudiera activar una revisión para condecoración. Describió el resultado de la operación como un éxito parcial, con pérdidas sufridas y objetivos parcialmente cumplidos, en un lenguaje técnicamente exacto y prácticamente invisible. La condecoración que debería haber seguido por sus acciones específicas nunca se inició, porque la documentación que la habría puesto en marcha fue redirigida durante una reestructuración del mando y terminó en una categoría de archivo que nadie revisaba. No fue malicia. Fue burocracia, que a veces es indistinguible de la malicia en sus resultados. Daniel lo había sabido durante años. Lo había intentado 2 veces, una por los canales oficiales y otra mediante una apelación personal a un superior para corregir el registro. Ambos intentos se habían estancado en la fricción administrativa. Nunca le habló a Marcus de esos intentos, en parte porque Marcus había dejado claro, en las pocas comunicaciones que habían tenido desde la misión, que el reconocimiento no era lo que buscaba. Lo que Marcus buscaba, resultó ser, era considerablemente más silencioso y mucho más trascendente. En los 3 años posteriores a la misión, Marcus Webb dejó la Marina y regresó a la vida civil sin ceremonia alguna. Aceptó un empleo en gestión de instalaciones, una elección deliberada, diría más tarde, porque le permitía mantenerse en movimiento, trabajar con las manos y estar rodeado de personas de una manera que se sentía concreta después de años operando en la abstracción. También, con los modestos ahorros que había acumulado, comenzó a hacer donaciones anónimas a los programas de salud mental de la Fundación Valor Bridge. No grandes donaciones en el sentido en que los grandes donantes hacen grandes aportes, sino constantes, confiables, del tipo que un coordinador de programa puede planificar. Y empezó a asistir a sesiones de grupos de apoyo, no como paciente ni como director, sino como presencia, alguien que se sentaba en la sala, escuchaba y ocasionalmente decía algo que ayudaba, de esa manera en que ciertas personas tienen el don de saber qué necesita una habitación de ellas. Llevaba 8 años haciendo esto. Ninguno de los veteranos que se habían beneficiado de esos programas conocía su nombre en relación con la financiación. Gerald lo sabía porque Gerald tenía una manera de averiguar lo que necesitaba saberse, y porque Marcus con el tiempo había dejado de desviar la conversación cuando Gerald se lo preguntó directamente. Pero ese conocimiento se había quedado dentro de aquella habitación. El hombre que lo había llamado fracasado públicamente, delante de testigos, no sabía nada de eso. Ella solo sabía lo que podía ver, y lo que veía era a un hombre con traje gris que no parecía encajar con lo que ella valoraba. De vuelta en la mesa central, el anuncio del compromiso había sido discretamente pospuesto por esa noche.
Victoria no se lo dijo explícitamente a Daniel. Era demasiado hábil socialmente como para hacer visible una molestia en una sala llena de gente, pero había ajustado los tiempos en su mente en cuanto percibió el nuevo ánimo del salón. El anuncio necesitaba un momento de celebración sin complicaciones. Ese ya no era ese momento. Por su parte, Daniel no había vuelto a pensar en el anuncio desde el instante en que cruzó el salón para saludar a Marcus Webb. Estaba pensando en otras cosas. Cuando el programa formal concluyó y el evento pasó a la parte de recepción abierta, Daniel se excusó de la mesa central con una breve palabra para Victoria y encontró a Marcus cerca de la salida lateral del salón, donde mantenía un intercambio tranquilo con Gerald. Gerald supo leer el momento y se retiró con la facilidad diplomática de un hombre que había navegado situaciones más complejas que una gala benéfica. Daniel y Marcus se quedaron uno frente al otro. A su alrededor, la sala se movía y murmuraba, pero la zona de la salida lateral era relativamente silenciosa. A través de las puertas de vidrio, el jardín del hotel estaba oscuro e inmóvil, una franja negra contra el interior iluminado. ¿Por qué viniste esta noche?, preguntó Daniel. No lo dijo en tono desafiante. Lo preguntaba de verdad. Gerald me lo pidió, respondió Marcus. Y él no pide cosas sin tener una razón. Daniel asintió. ¿Sabías que yo estaría aquí? Me lo dijo. Daniel se detuvo un segundo. ¿Sabías quién es ella? Mi prometida. Marcus lo miró con firmeza. Sabía que estaba vinculada a Hargrove Defense Solutions, dijo con cuidado sin añadir nada más. Algo cambió en el rostro de Daniel. No era exactamente sorpresa, sino el reconocimiento de algo que había sospechado sin llegar a formularlo por completo. La empresa de su familia, dijo en voz baja. Sí, los contratos de suministro. La voz de Daniel se volvió muy quieta. No estoy aquí para hacer acusaciones, dijo Marcus. No estoy aquí para provocar nada. Estoy aquí porque Gerald me lo pidió y porque el trabajo que hace la fundación importa. Daniel guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz era más baja. Hubo informes después de la misión sobre el equipo. Los hubo. Nunca lo conecté con... Puede que no haya nada que conectar, dijo Marcus. Sinceramente no conozco el panorama completo, pero alguien está investigando. No fue exactamente una pregunta. Marcus sostuvo su mirada. Siempre hay alguien investigando. Así es como, tarde o temprano, las cosas salen a la luz. Al otro lado del salón, Lydia Barnes le mostraba a Victoria algo en la pantalla de su teléfono. No era el video de salud que aún no se había publicado. Era una fotografía que alguien había tomado durante los aplausos. Mostraba a Daniel de pie junto a Marcus, con la expresión de un hombre que está pagando una deuda que debía desde hacía mucho tiempo. Victoria miró la imagen un instante y luego devolvió el teléfono con una expresión cuidadosamente neutral. Es muy leal, dijo. Es una de las cosas que amo de él. Lydia asintió, observándola. Constance McAllister, al otro lado de Victoria, no dijo nada, pero dirigió la mirada hacia la salida lateral, donde dos hombres conversaban en voz baja con la inconfundible cualidad de algo que sobreviviría a la noche. Daniel se volvió hacia el salón, mirando a través del panel de vidrio junto a la puerta de salida. Su reflejo le devolvía la mirada, superpuesto a los invitados reunidos, los arreglos florales blancos y las lámparas de cristal. Te llamó fracasado, dijo. No en voz alta, no con acusación, simplemente colocando el hecho entre ellos para medir su peso. Marcus guardó silencio un momento. La gente me ha llamado muchas cosas, dijo al final. Generalmente, personas que necesitaban hacerlo para sentir que algo estaba en su sitio. Hizo una pausa. No se trata de mí. En parte se trata de ti, dijo Daniel. Entonces la parte que se trata de mí está bien, respondió Marcus. La parte que se trata de ella, eso tendrá que resolverlo ella. Daniel asintió, volvió a mirar el salón y encontró a Victoria al otro lado, de pie con su círculo social, gestionando la velada con la competencia ensayada que él siempre, hasta ahora, había admirado sin reservas. Descubrió que ahora la miraba de otra manera. Detrás de ellos, sin que lo notaran por el momento, Priscilla volvió a abrir su teléfono. El video duraba 12 segundos. Presionó enviar. Llegaría a 40,000 personas antes de la medianoche. La conversación junto a la salida lateral entre Daniel y Marcus terminó en silencio, como suelen hacerlo las cosas serias. No con una resolución,
sino con esa quietud particular que aparece cuando dos personas han dicho lo suficiente por una noche. Daniel regresó al salón. Marcus se quedó cerca del borde de la sala, observando cómo la recepción iba llegando a su fin, hablando de vez en cuando con veteranos que se acercaban a él con esa atracción instintiva que algunas personas sienten hacia alguien firme en un entorno inestable. La gala empezaba a vaciarse. Los invitados se despedían, recogían abrigos, intercambiaban tarjetas. Las lámparas de cristal seguían brillando con intensidad, pero el salón bajo ellas había perdido parte de su energía de representación, asentándose en algo más honesto, como suele ocurrir en las últimas horas de la noche. Daniel volvió a encontrar a Marcus unos 40 minutos después de su primera conversación. Esta vez fue más directo. Cruzó la sala sin fingir que iba hacia otro lugar, y Marcus lo vio acercarse y esperó. «Necesito preguntarte algo», dijo Daniel. «De acuerdo. ¿Por qué nunca le dijiste a nadie lo que realmente pasó aquella noche?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. Marcus miró a Daniel por un momento, no de manera evasiva ni incómoda, sino con la expresión de un hombre que decide cuán larga será su respuesta. «Porque no era el tipo de historia que necesitaba ser contada», dijo Marcus. «Los hombres salieron. Esa era la misión». «Eso no es una respuesta. Es la más honesta que tengo». Daniel negó levemente con la cabeza. «Presentaste un informe que hizo invisible lo que hiciste. Clasificaste el resultado como parcial. Diste el crédito al equipo en conjunto y no iniciaste ni una sola recomendación de condecoración por tus propias acciones». Hizo una pausa. «Intenté corregir el registro 2 veces. ¿Lo sabías?» «No», dijo Marcus. «No lo sabía. No llegó a ninguna parte en ambas ocasiones». En la voz de Daniel había una frustración que llevaba años acumulándose. Obstáculos administrativos, reestructuración del mando, un error de archivo que nadie pudo localizar. La recomendación que debería existir por lo que hiciste esa noche no existe en ningún registro oficial. Marcus guardó silencio un momento. «Lo sé», dijo. «¿Y estás bien con eso?» «Estoy en paz con ello», respondió Marcus, y la diferencia entre esas dos cosas se percibía claramente en su voz. Eso es distinto de estar bien. La sala a su alrededor se había despejado lo suficiente como para que se abriera un espacio de auténtico silencio cerca del lateral del salón. El piano había dejado de sonar. El personal retiraba las mesas con la eficiencia silenciosa de quienes entienden que la última media hora de un evento pertenece a las conversaciones que han estado esperando toda la noche para suceder. Daniel miró a Marcus con la expresión de alguien que ha ensayado lo que quería decir muchas veces y ahora descubre que ninguno de esos ensayos lo preparó para el momento real. «He estado cargando con esa noche durante 11 años», dijo. «Cada condecoración que recibí después, cada ascenso, cada vez que alguien me llamó un buen oficial, siempre pensaba, soy quien soy por lo que tú hiciste. Y tú...» Se detuvo. «Gestionando instalaciones», dijo Marcus con una leve calidez seca. «Trabajando en un empleo civil, colaborando en segundo plano y dejando que la gente en galas benéficas cuestione si pertenezco a la sala». Daniel lo dijo sin dureza. No era una acusación contra Marcus. Era una declaración sobre la forma injusta de las cosas. «Muchas cosas no están bien», dijo Marcus. «Yo elegí aquellas sobre las que podía hacer algo». Detrás de ellos se oyó un sonido, el suave clic de unos tacones sobre el mármol que se detuvieron. Ninguno de los dos había visto acercarse a Victoria. Se dirigía hacia el guardarropa, junto al perímetro del salón. Cuando el hilo de la conversación llegó hasta ella, se detuvo. Estaba a unos 4 metros, medio girada, y su expresión realizaba el complicado trabajo de alguien que escucha algo que reestructura todo lo que creía haber entendido sobre las últimas 3 horas. Daniel la notó primero. Se giró ligeramente. Los ojos de Victoria fueron de él a Marcus y de vuelta. No intentó marcharse ni anunciarse. Permaneció inmóvil, con la quietud particular de quien entiende que está al borde de algo importante y que moverse lo terminaría. Marcus la miró brevemente. No mostró sorpresa ni incomodidad. Simplemente reconoció su presencia con una mirada y volvió a Daniel, continuando como si la audiencia no hubiera cambiado nada. «Había un soldado», dijo Marcus. Lo dijo como se empieza algo que nunca se ha pronunciado en voz alta.
con cuidado, con el peso de las primeras palabras, sosteniendo todo lo que viene después. Se llamaba Andre Pullman. Tenía 26 años, era de Georgia. Le gustaban las malas películas de acción y podía reconstruir un motor con los ojos vendados. No logró salir aquella noche. Daniel no dijo nada. Su mandíbula se tensó ligeramente. Me quedé con él todo el tiempo que pude, dijo Marcus. Cuando comprendí que la ventana de extracción se estaba cerrando, tomé una decisión sobre a quién aún podía traer de vuelta a casa y quién ya estaba más allá de eso. Andre estaba más allá. Hizo una pausa. No me arrepiento de la decisión. He hecho las paces con la aritmética de ella, pero nunca he podido llamar éxito a esa noche. Éxito parcial fue lo más honesto que pude escribir. Victoria no se había movido. No todos salieron, dijo Marcus en voz baja, y solo después de decirlo pareció darse cuenta de que era la misma frase que había pronunciado antes en la gala, la que había caído en la sala con un peso que nadie examinó. Ahora el peso estaba plenamente presente. Daniel exhaló lentamente. Su familia, dijo. ¿Sabes si...? Su esposa, Renée, vive ahora en Savannah, dijo Marcus. Crió sola a su hijo. Tiene 15 años. Otra pausa, distinta, más deliberada. El programa de apoyo transicional de la Fundación la ayudó con los costos de vivienda durante los 2 primeros años, después de que se agotaran los beneficios para sobrevivientes del ejército. Ella no sabe de dónde provino el financiamiento complementario. Daniel lo miró fijamente. Estará aquí mañana, añadió Marcus. Gerald la invitó. Viene a los eventos de la Fundación cuando puede. Una vez dijo que eso la ayuda a sentir que la muerte de Andre forma parte de algo que sigue produciendo algo bueno. Bajó la mirada un instante. Pensé que valía la pena hacer lo posible. Detrás de ellos se oyó un sonido pequeño e involuntario. El tipo de sonido que se escapa antes de que una persona pueda detenerlo. Victoria Hargrove se llevó una mano a la boca. Sus ojos brillaban, y ese brillo no provenía de las lámparas. Era una mujer que había pasado años entendiendo cómo funciona el poder. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el costo de mantenerlo? Había construido su visión del mundo en torno a esas medidas, y ahora estaba de pie a 4 metros de un hombre al que había llamado un fracaso. Al oírlo describir 11 años de cuidado silencioso y anónimo para la familia de un hombre al que no pudo salvar, ella sintió que la arquitectura de sus propias certezas se desplazaba de una manera que no era cómoda y que no podía deshacerse. Se dio la vuelta y se alejó. No deprisa, pero se alejó. Daniel la vio marcharse. Luego volvió a mirar a Marcus. La empresa de su familia, dijo. Los contratos de suministro, el equipo que falló aquella noche. Pronunció cada frase con el ritmo deliberado de alguien que coloca objetos sobre una mesa para mirarlos con claridad. ¿Qué tan conectadas están las cosas? Marcus sostuvo su mirada. No conozco el panorama completo, repitió, pero sé que alguien lo está construyendo. La mañana en Savannah tiene una luz particular, suave, inclinada, el tipo de luz que hace que las cosas ordinarias parezcan cuidadosamente pensadas. Renée Pullman había aprendido a agradecerla en los años posteriores a la muerte de Andre, porque el duelo se lleva mejor con luz suave que con la crudeza del mediodía. Llegó al Whitmore Grand a la mañana siguiente con un vestido verde oscuro que su hijo Marcus había elegido con una deliberación silenciosa por la que casi nadie preguntaba. Caminaba junto a un joven al que nunca había conocido formalmente, con un blazer ligeramente demasiado grande, como suelen ser los blazers de los chicos de 15 años. Se movía con la dignidad particular de las mujeres, que han absorbido cosas muy duras y han decidido no dejarse disminuir por ellas. Gerald Patterson los recibió en el vestíbulo. Los condujo a una sala de eventos más pequeña del hotel, donde la fundación organizaba un programa matutino para veteranos y sus familias, menos formal que la noche anterior, más honesto. Café, comida sencilla y conversaciones que no necesitaban ser representadas. Renée Pullman no sabía, al entrar en esa sala, que Marcus Webb estaría allí. Lo vio al otro lado del espacio y se detuvo. Su hijo levantó la vista hacia ella y luego siguió la dirección de su mirada. Marcus los había visto entrar. Se puso de pie y avanzó hacia ellos sin prisa, del mismo modo en que se acercaba a todo, con propósito, sin urgencia. Cuando llegó hasta ellos, se detuvo.
Miró a Rennie Pullman y algo en su rostro hizo lo que hacen los rostros cuando finalmente están presentes ante algo con lo que han estado vinculados durante mucho tiempo sin cercanía física. Señora Pullman, dijo. Ella lo observó durante un largo momento. Sé quién es usted, respondió. Gerald finalmente me lo contó. Hizo una pausa. Lleva 3 años diciéndome que el momento adecuado llegaría. Gerald tiene un fuerte sentido del tiempo, dijo Marcus. Algo que no era exactamente una sonrisa cruzó el rostro de Rennie Pullman. Él estuvo con él, dijo refiriéndose a Andre, y sus palabras iban dirigidas a su hijo, que observaba el intercambio con la atención concentrada de un adolescente que entiende que algo importante está ocurriendo, aunque no pueda nombrarlo del todo. Al final, se quedó. El muchacho asintió lentamente. Extendió la mano hacia Marcus con una formalidad claramente ensayada y claramente sentida. Gracias, dijo. Marcus tomó su mano y la sostuvo un momento. Tu padre era un buen hombre y un mejor soldado, dijo, y amaba a tu madre de una forma que se podía ver desde el otro lado de la sala. Quiero que lo sepas. La mandíbula del chico se movió, volvió a asentir y miró al suelo por un instante, como miran al suelo los jóvenes de 15 años cuando intentan impedir que algo llegue a su rostro. Rennie Pullman miró a Marcus con unos ojos que habían trabajado muy duro durante muchos años y que seguían siendo claros. La financiación, dijo. El apoyo para la vivienda. Quiero decir algo al respecto. No tiene que hacerlo, respondió Marcus. Lo sé, dijo ella. Precisamente por eso quiero hacerlo. Hizo una pausa. Nos mantuvo unidos. Nos permitió conservar nuestra casa durante los 2 años en que yo no habría podido sostenerlo todo sin ayuda. Mi hijo creció en su propio dormitorio, en su propio distrito escolar, cerca de sus amigos, gracias a algo cuyo origen no conocí hasta hace poco. Se detuvo. Necesitaba dar las gracias a una persona y no a un programa. Marcus recibió esas palabras sin rechazarlas ni desviarlas. Asintió. De nada, dijo simplemente, y esa simplicidad era lo correcto. A 40 millas de allí, en una oficina que olía a café viejo y tinta de impresora, una periodista llamada Dana Forsythe, sin relación con Diane, trabajaba por tercera mañana consecutiva en una historia que no había planeado escribir originalmente. Cubría asuntos militares y responsabilidad corporativa para un medio regional que rendía por encima de su tamaño, y tenía el hábito de seguir hilos que la mayoría de sus colegas consideraban una pérdida de tiempo. El hilo que ahora seguía había comenzado con un video viral de un saludo militar que había alcanzado 2,3 millones de visualizaciones cuando abrió su portátil aquella mañana. Durante la noche lo habían recogido 3 medios nacionales, presentado en su mayoría como un momento conmovedor. SEAL condecorado saluda a héroe anónimo en gala benéfica. Ese encuadre no era exactamente incorrecto, pero era incompleto. Y Dana Forsythe tenía una alergia profesional a las historias incompletas. El hilo que le interesaba atravesaba Hargrove Defense Solutions. Había encontrado una conexión mediante una combinación de bases de datos públicas de contratos, una fuente dentro de la oficina de contratación del Departamento de Defensa que le debía un favor y un informe del inspector general de hacía 2 años que había sido archivado, revisado y discretamente guardado sin anuncio público. El informe documentaba un lote de equipos de comunicaciones suministrados a una unidad de operaciones especiales en un teatro de operaciones clasificado. El equipo había fallado en condiciones operativas. La falla se había atribuido a un defecto de fabricación. El fabricante era un subcontratista de Hargrove Defense Solutions. El informe del inspector general, IG, había recomendado una revisión adicional. Esa revisión nunca se llevó a cabo porque el funcionario de contrataciones encargado de iniciarla se jubiló 6 meses después de emitida la recomendación, y el expediente fue transferido y nunca reasignado. Dana Forsythe tenía el informe del IG, tenía los registros del contrato, tenía el nombre del subcontratista. Aún no tenía el nombre de la misión específica que se había visto afectada, porque esa información era confidencial. Pero tenía suficiente para escribir la primera historia, la que formulaba la pregunta pública que obligaba a una respuesta oficial. Comenzó a teclear. De vuelta en el Whitmore Grand, el programa matutino avanzaba hacia su punto medio. Daniel Whitfield había llegado a las 9. Todavía vestido de civil,
con el aspecto de un hombre que no había dormido especialmente bien. Había visto a René Pullman al otro lado de la sala y se había acercado de inmediato. Y el intercambio entre ambos tenía la cualidad de dos personas unidas durante años por una pérdida compartida, sin haber coincidido en el mismo espacio físico. Ella lo había conocido como el joven oficial que la visitó 2 veces en los años posteriores a la muerte de Andrei. Una oficialmente y otra no. Y nunca lo culpó por haber sobrevivido, una gracia que él jamás dio por sentada. Ella le presentó a su hijo Daniel. Él estrechó la mano del muchacho con ambas manos, como hacen los hombres cuando quieren transmitir algo que un simple apretón no alcanza a decir. Victoria llegó a las 10:15. Había pasado la mañana en su habitación del hotel, 2 pisos por encima del salón de baile, sentada con el peso de lo que había escuchado la noche anterior. Tampoco había dormido bien. Tenía las palabras de Arthur en un oído. La revisión del contrato es rutinaria. Concéntrate en el evento. Y la voz de Marcus Webb en el otro, describiendo a Andre Pullman con un lenguaje claro, sin prisa, sin la menor actuación. A las 7 de la mañana había abierto su teléfono y visto el video del saludo. Lo vio 4 veces. Luego buscó el nombre de Marcus Webb y no encontró nada significativo. Ningún perfil en redes sociales, ningún artículo de prensa, ningún registro público de nada que hubiera hecho. Estaba empezando a entender que la ausencia de un registro público no era lo mismo que la ausencia de una vida digna de documentarse. Durante mucho tiempo, había confundido ambas cosas. Entró en el programa matutino y se quedó cerca de la entrada. La sala era más pequeña y menos decorada que el salón de baile de la noche anterior, y las conversaciones eran distintas, más directas, menos gestionadas. Vio a Daniel cerca de la estación de café, hablando con Gerald. Vio a Rennie Pullman sentada en una mesa redonda con su hijo y otros 2 familiares de veteranos. La conversación entre ellos era fluida, natural. Vio a Marcus Webb de pie junto a la ventana. La misma postura, la misma quietud, el mismo traje gris. Otra ventana, el mismo hombre. Caminó hacia él. Él la observó acercarse sin expresión. Se detuvo a unos pasos. No había maquinaria social a la que recurrir en ese momento. Ninguna versión ensayada de sí misma que encajara en la situación. Permaneció allí sin ella, lo cual resultaba incómodo de esa manera específica en que suelen serlo las cosas necesarias. Le debo una disculpa, dijo. Una de verdad, no de las que se me dan bien. Marcus esperó. Lo que dije anoche estuvo mal, continuó. No solo por quién es usted o por lo que ha hecho. Habría estado mal de cualquier manera. Hizo una pausa. Lo miré y vi lo que esperaba ver. Y dije en voz alta algo que debería haberme avergonzado incluso pensar. Otra pausa. Lo siento. Marcus la miró durante un largo momento. Cuando habló, su voz era la misma que la noche anterior. Serena, sin prisa, sin actuación. Aprecio que lo diga, respondió. ¿Va a decirme que estoy perdonada? Voy a decirle que el crecimiento empieza con la verdad, dijo él. La parte del perdón, esa le corresponde resolverla a usted. No me toca a mí concedérselo. Victoria asintió. Sus ojos se movieron brevemente hacia René Pullman, al otro lado de la sala, y luego regresaron a él. Su esposo, dijo en voz baja. La falla del equipo se detuvo. Aún no sé qué sabía la empresa de mi familia ni cuándo lo supo, pero sé que lo correcto es averiguarlo. Sí, dijo Marcus. Lo es. Puede que Daniel no... Se interrumpió de nuevo. Eso es entre usted y Daniel, dijo Marcus. Yo no formo parte de eso. Ella lo miró con una expresión despojada de su habitual construcción social. Solo una persona mirando a otra y enfrentando honestamente la distancia entre quien había sido ayer y quien necesitaba aprender a ser. Es más paciente de lo que merezco, dijo. No lo hago por usted, respondió Marcus sin crueldad. Lo hago porque es la forma correcta de ser. Ella se volvió y caminó hacia donde estaba Daniel. Sus pasos eran medidos, y en su rostro había algo que no había estado la noche anterior. Menos pulido, más verdadero. Desde el otro lado de la sala, Gerald Patterson observaba todo con la expresión de un hombre que había dispuesto muchas cosas en muchas direcciones, y que ahora veía cómo llegaban exactamente a donde siempre debieron llegar.
Su teléfono vibró. Lo miró. Un mensaje de Dana Forsythe, cuyo número conservaba desde una entrevista que ella había hecho sobre la fundación 2 años atrás. El mensaje era breve. Publico mañana sobre Hargrove Defense Solutions y el informe del IG. ¿Tiene a alguien que quiera declarar oficialmente sobre la falla del equipo y la misión? ¿Víctimas, familiares o veteranos? Idealmente no busco sensacionalismo. Busco hacerlo bien. Gerald leyó el mensaje 2 veces. Luego miró al otro lado de la sala, hacia Marcus Webb, hacia Rennie Pullman y hacia Daniel Whitfield. Escribió de vuelta: «Dame 24 horas». Y guardó el teléfono en el bolsillo. La luz de la mañana entrando por las ventanas del hotel hacía lo que hace la luz de la mañana: lograr que las cosas ordinarias parecieran pensadas con cuidado. En algún lugar de Washington, esa misma mañana, se estaba redactando una citación judicial. Aún no se había emitido, pero ya estaba redactada. La gala se había convertido en una historia nacional. Lo que ocurriera después determinaría si se convertiría en historia o simplemente en ruido. El artículo de Dana Forsythe se publicó a las 6:47 de la mañana, 3 días después de la gala. El titular era medido. El informe del Inspector General Federal vincula a un subcontratista de Hargrove Defense Solutions con una falla de equipo en una operación clasificada. Como Dana escribía los titulares del mismo modo que escribía todo lo demás, con precisión y no con estridencia, el artículo no mencionaba la misión. No podía hacerlo, porque la misión seguía siendo clasificada. Pero sí nombraba al subcontratista, rastreaba la línea contractual hasta la división de adquisiciones de Hargrove Defense Solutions, reproducía secciones clave del informe del inspector general y documentaba la cadena de inacción que había seguido a la presentación inicial del informe. Citaba a 2 fuentes anónimas dentro de la oficina de contratación del Departamento de Defensa. Citaba a Gerald Patterson por su nombre, describiendo el trabajo de la Fundación Valor Bridge con veteranos afectados por fallas de equipo y entornos operativos. Lenguaje cuidadoso, lenguaje exacto, lenguaje que señalaba sin acusar. No citaba a Marcus Webb. Él había declinado, a través de Gerald, con 2 palabras: todavía no. A las 8 de la mañana, 4 medios nacionales ya habían replicado la historia. A las 10, el equipo de comunicaciones de Hargrove Defense Solutions emitió un comunicado calificando el reportaje de incompleto y la conexión de especulativa. Al mediodía, el comunicado había generado más cobertura que el artículo original, porque eso es lo que suelen hacer los comunicados defensivos. Arthur, el director financiero, llamó a Victoria a las 8:15. Su voz hacía aquello que hacía cuando intentaba no hacer nada, plana y controlada, lo cual en sí mismo era una señal. «Es manejable», dijo. «Dime qué significa eso exactamente», respondió Victoria. Pausa. «Significa que no somos el fabricante. No somos el proveedor directo. La relación de subcontratación crea distancia». «Distancia», repitió Victoria. «¿Distancia legal?» Sí. Estaba sentada en la cocina de su apartamento, aún con la ropa que se había puesto esa mañana sin registrar del todo que llevaba. El televisor estaba encendido, con el sonido apagado. Podía ver el logotipo de Hargrove Defense Solutions desplazándose en la franja inferior de la pantalla sin necesidad de leer las palabras a su lado. «Arthur», dijo, «necesito que recopiles todos los documentos relacionados con esa relación de subcontratación. Toda comunicación interna, toda revisión de cumplimiento, cada aprobación. Todo». Otra pausa, más larga esta vez. «Victoria, necesito saber qué sabíamos», dijo ella. «¿Y cuándo lo sabíamos? Todo. No la versión que le damos a los abogados. Todo». Su voz era firme del modo en que lo son las cosas cuando han tomado una decisión que no pueden deshacer. «¿Puedes hacerlo?» «Puedo hacerlo», respondió Arthur, sin el tono tranquilizador que solía añadir. Ella colgó. Permaneció un minuto más mirando la cobertura silenciosa en la televisión. Luego tomó el teléfono y llamó a Daniel. Contestó al segundo tono. «Lo vi», dijo. «Sé que lo hiciste. ¿Estás bien?» «No», respondió ella. «Pero creo que necesito no estar bien por un tiempo antes de que algo mejore». Pausa.
Creo que he estado gestionando las cosas en lugar de afrontarlas desde hace mucho tiempo. Daniel guardó silencio al otro lado de la línea. Necesito hablar contigo, dijo ella. No por teléfono, esta noche, si puedes. Iré, respondió él. La reunión del consejo tuvo lugar esa misma tarde. Victoria se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias de Hargrove Defense Solutions, frente a 4 miembros del consejo, 2 representantes legales externos y Arthur, que había llegado con un portafolio de cuero que no abrió durante la reunión. La sala tenía la temperatura propia de los lugares donde ocurren cosas costosas en su interior. Una cautela costosa. Los miembros del consejo se encontraban en distintos grados de alarma contenida. Las acciones de la empresa habían caído un 4% al mediodía. 2 inversores institucionales ya habían llamado. Los contratos bajo revisión federal no eran los más grandes de la compañía, pero estaban conectados con otros, y la conectividad era el problema. La forma en que, al tirar con cuidado de un hilo, puede revelarse la estructura completa. Victoria dejó que dijeran lo que necesitaban decir. Escuchó la estrategia legal, la estrategia de comunicación, la estrategia de relaciones con inversores. Hizo preguntas que dejaban claro que había leído el informe del inspector general, cosa que varios miembros del consejo aún no habían hecho. Cuando la sala terminó de presentar sus distintas versiones de gestión, apoyó las manos planas sobre la mesa. Quiero encargar una revisión independiente, dijo. No asesoría legal contratada por la empresa. Un tercero independiente sin relación previa con Hargrove. Quiero que revisen todo desde la relación con el subcontratista en adelante, y quiero que los resultados se hagan públicos. El silencio que siguió tenía una cualidad específica, el silencio de personas que se habían preparado para varias versiones de esa conversación y no se habían preparado para esta. Victoria, dijo uno de los miembros del consejo, esa no es una respuesta estándar a... No es una situación estándar, lo interrumpió ella. Un soldado murió. Otros soldados resultaron heridos. El equipo que falló pasó por nuestra cadena de suministro. Aunque haya sido a varios pasos de distancia, la respuesta adecuada ante eso no es gestionar la distancia. Hizo una pausa. Es asumir responsabilidad. El miembro de la junta miró a Arthur. Arthur miró su portafolio cerrado. Esto va a complicar la exposición legal, dijo con cautela el abogado externo. Lo sé, respondió Victoria. Háganlo de todos modos. Salió de la reunión antes de que concluyera formalmente. En el pasillo, fuera de la sala de juntas, se apoyó un momento contra la pared y cerró los ojos. No estaba fingiendo serenidad. La estaba encontrando, que es algo distinto y lleva más tiempo. Pensó en el rostro de Renée Pullman, que había visto al otro lado de la sala del programa matutino 2 días antes. Pensó en el chico con el blazer demasiado grande. Pensó en la forma en que Marcus Webb había descrito a Andre Pullman, no como una baja ni como un dato estadístico, sino como un hombre al que le gustaban las malas películas de acción y que podía reconstruir un motor con los ojos vendados. Pensó en la diferencia entre conocer algo como un hecho y conocerlo como persona. Había pasado mucho tiempo conociendo las cosas como hechos. Esa noche, Daniel llegó a su apartamento a las 7. No llevó nada. Se sentó frente a ella, en la mesa de la cocina, sin el mobiliario social del vino o la comida, lo cual en sí mismo era una señal sobre la naturaleza de la conversación que estaban a punto de tener. La miró con la atención específica de alguien que se preocupa por otra persona y aún así se prepara para ser honesto. He estado pensando mucho, dijo. Yo también, respondió ella. Quiero decir algo y necesito que lo escuches por lo que es. No como un ultimátum ni como una retirada. Solo como la verdad de lo que creo. Ella asintió. El respeto no tiene que ver con el estatus, dijo él. Tiene que ver con el carácter. Con a quién eliges ver y cómo eliges tratarlo. Hizo una pausa. He visto a Marcus Webb moverse por el mundo durante 11 años sin pedirle nada a nadie. Lo he visto hacer cosas en silencio que la mayoría habría necesitado hacer frente a una audiencia. La miró. Y te he visto, en un solo momento, mirarlo y decidir que era menos que tú. No por algo que hubiera hecho, sino por cómo se veía de pie en una sala. Victoria no dijo nada. No creo que seas una mala persona, continuó Daniel. Creo que fuiste moldeada por una manera de ver el mundo que nunca tuvo que ser cuestionada.
porque siempre tuviste lo suficiente para que pareciera verdad. Miró sus manos. Pero no puedo construir una vida con alguien cuyo primer instinto, al ver a un hombre como Marcus, es sacarlo de la sala. Lo sé, dijo ella en voz baja. Sé que no puedes. No te pido que seas perfecta. Yo no lo soy. He cometido mis propios errores y cometeré más. La miró de nuevo. Pero necesito saber que la base es la correcta, que lo que nos importa, lo que realmente nos importa debajo de todo, es lo mismo. Ella sostuvo su mirada. ¿Lo es? Preguntó, no a la defensiva. Sinceramente. Daniel guardó silencio un largo momento. No lo sé, dijo finalmente. Y creo que no saberlo ya es una respuesta. Ella asintió despacio. El anillo estaba sobre la mesa entre ellos antes de que ninguno hubiera tomado una decisión formal al respecto. Daniel lo había dejado allí en silencio, sin ceremonia, y ella lo miró sin hacer el gesto de recuperarlo. Entre ambos hubo una ternura propia de ciertos finales, cuando las dos personas son honestas sobre lo que está ocurriendo. Se quedaron sentados un rato más sin hablar, en esa compañía específica de quienes ya han dicho lo que debía decirse, y ahora habitan el silencio que sigue. 3 semanas después, en una conferencia de prensa organizada por Hargrove Defense Solutions y su recién nombrado Comité Independiente de Revisión, Victoria Hargrove se situó ante el podio y leyó una declaración que Arthur no había escrito, que el abogado externo no había aprobado en su versión final y que decía en lenguaje claro que la empresa asumía la responsabilidad por las fallas en su supervisión de adquisiciones, que cooperaba plenamente con la revisión federal y que estaba estableciendo un fondo de responsabilidad para veteranos con una contribución inicial proveniente del presupuesto operativo de la compañía. No era una cantidad simbólica. Los periodistas hicieron preguntas. Ella las respondió sin desviar. Cuando le preguntaron por la gala, por el video, por Marcus Webb, hizo una pausa. Cometí un grave error de juicio, dijo. Traté a alguien con desprecio basándome en suposiciones que no tenían fundamento ni justificación. Eso no es algo que se corrija con un comunicado de prensa. Es algo que se carga y contra lo que se trabaja durante mucho tiempo. Miró directamente a la cámara. Estoy al comienzo de ese trabajo. Un periodista insistió. ¿Respondió él a su disculpa? Ella contestó con voz firme. El crecimiento empieza con la verdad. La sala quedó en silencio por un instante. Marcus Webb, que veía la conferencia desde la sala de espera de la clínica de la BAM, donde hacía voluntariado los martes por la tarde, bajó el volumen del pequeño televisor montado en la pared y volvió a la carpeta que tenía en el regazo. Tenía trabajo que hacer. 7 meses después de la gala en el Whitmore Grand, un miércoles por la mañana de finales de mayo, cuando la luz entraba limpia y uniforme y el aire aún no había adquirido el peso del calor del verano, se celebró una ceremonia en la base naval de Norfolk que no fue anunciada públicamente con antelación. No era secreta. Simplemente no necesitaba público para ser real. La sala era un espacio formal de reuniones acondicionado para la ocasión. Banderas, un pequeño podio, una fila de sillas ocupadas por un grupo cuidadosamente reunido. Gerald Patterson estaba sentado en la primera fila. A su lado, Ronald Tate, y junto a él, Hugh Kellerman, ambos con uniformes de gala rescatados de los armarios y planchados con la deliberación de hombres que comprendían el significado de lo que se estaban poniendo. Darnell estaba allí, de civil, con su novia a su lado. Priscilla se sentaba 3 asientos más allá, con las manos entrelazadas en el regazo y una expresión que llevaba meses preparándose para ese momento. Renee Pullman estaba presente con el mismo vestido verde oscuro que había llevado al programa de duelo de la fundación. Su hijo se sentaba a su lado con un blazer que esta vez le quedaba bien, porque Gerald se había asegurado discretamente de que la fecha de la ceremonia diera el margen suficiente para atender ese tipo de detalles. El chico se sentaba erguido en su silla con la postura de alguien que entendía, sin que nadie se lo hubiera dicho explícitamente, que aquel era un día que merecía ser vivido en toda su plenitud. Daniel Whitfield estaba de pie cerca del podio, con uniforme de gala completo. Había sido él quien finalmente logró llevar el trámite de la condecoración hasta su conclusión, no mediante apelaciones ni canales políticos, sino a través de una combinación muy específica. La documentación archivada de Hugh Kellerman,
el testimonio formal de Ronald Tate y un comandante adjunto que leyó el expediente un viernes por la tarde y llamó a Daniel a su casa esa misma noche para decir simplemente, esto debió haber ocurrido hace una década. Marcus Webb estaba sentado en la única silla colocada frente a la sala. En lugar de formar parte del público, estaba frente a él. Llevaba un traje oscuro, no el gris de la gala, sino uno más oscuro que Gerald le había sugerido diplomáticamente que sería más apropiado para la ocasión y que Marcus aceptó sin comentarios. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas y la espalda recta, no rígida, observando la sala con la misma calidad de atención que llevaba a todo. No había querido una ceremonia. Se lo había dicho a Gerald en términos claros y sin ambigüedades. Gerald escuchó con atención y luego respondió con la misma claridad que la ceremonia no era solo para Marcus, sino también para las personas en la sala que necesitaban dar algo, y que recibir con dignidad era en sí mismo una forma de servicio. Marcus lo pensó durante un día. Luego dijo que estaría allí. El oficial que presidía leyó la condecoración en el lenguaje formal propio de esos documentos. Teatro de operaciones, fecha, clasificado, designación de unidad reservada, circunstancias de valor extraordinario. Y por una vez, el lenguaje formal no reducía aquello que describía. Había sido redactado por alguien que había hablado con Daniel, con Ronald Tate y con Hugh Kellerman, y llevaba el peso de ese conocimiento. Cuando terminó la lectura, el oficial dio un paso atrás desde el podio. Miró a Marcus. Comandante Webb, dijo. El título cayó sobre él como algo que siempre le había pertenecido y que simplemente había estado separado de su dueño por la distancia administrativa y los años. Por favor, póngase de pie. Marcus se levantó. El oficial se acercó a él. Detrás, Daniel ya se había colocado en posición, y a su lado había dos oficiales en servicio activo que habían sido informados sobre la citación y que habían aceptado, sin vacilar, formar parte de lo que seguía. Daniel llevó primero la mano a la sien. Los dos oficiales hicieron lo mismo. Detrás de ellos, Ronald Tate y Hugh Kellerman se pusieron de pie y saludaron. Y Darnell, que no tenía derecho formal a ese gesto militar, pero que se levantó igualmente con el instinto de un hombre que comprendía su peso, llevó su única mano restante a la frente en la mejor versión de un saludo que su cuerpo podía ofrecer. No estaba disminuido por no ser perfecto. Marcus Webb recibió todo aquello. Permaneció erguido, sostuvo el peso de la sala y devolvió el saludo con la precisión de un hombre que siempre supo cómo hacerlo, que simplemente no había estado en posición de hacerlo en el contexto adecuado durante mucho tiempo. El chico, el joven Marcus, observaba desde la primera fila con las manos apoyadas, planas sobre los muslos. A su lado, su madre había extendido la mano y tomado la suya. Y él lo permitía de esa manera en que los chicos de 15 años aceptan la ternura cuando confían en que nadie hará un espectáculo de ello. Cuando la parte formal concluyó, la sala se transformó en algo menos estructurado. Las personas comenzaron a encontrarse. Las conversaciones surgieron de esa manera particular que producen los días importantes. Más honestas, más directas, menos preocupadas por las apariencias. René Pullman encontró a Marcus cerca de una ventana. Él tenía talento para encontrar ventanas, o quizá las ventanas lo encontraban a él. Ella se colocó a su lado y durante un momento no dijo nada. A través del vidrio, los terrenos de la base naval se extendían limpios y planos, y a lo lejos se distinguía el borde del puerto como una delgada línea gris azulada. Habría estado orgulloso, dijo finalmente. Estaba orgulloso, respondió Marcus. Siempre. Cada vez que lo veía, era lo primero que notabas de él. Estaba orgulloso de su unidad, orgulloso de ti, orgulloso de su origen. Hizo una pausa. Eso no desaparece porque una persona desaparezca. Ella lo miró de reojo. Le habrías caído bien, dijo. No tenía paciencia para la gente que hacía ruido sobre sí misma, pero tenía toda la paciencia del mundo para quienes simplemente hacían lo que había que hacer. Marcus esbozó casi una sonrisa. Una vez me dijo algo, recordó. Estábamos esperando una extracción que tardaba más de lo debido. En medio de la nada. No había nada que hacer más que esperar. No recuerdo exactamente cómo lo formuló. Algo sobre que la mejor prueba de que algo importa es que lo haces. Incluso si nadie llega a enterarse.
René guardó silencio un momento. Eso suena a él, dijo. Sí, respondió Marcus. Así era. Al otro lado de la sala, Daniela encontró un instante de relativa calma y lo utilizó para acercarse hasta donde estaba Marcus. René les dio espacio con la elegancia instintiva de alguien que entendía la forma de lo que aún necesitaba decirse entre esos dos hombres. Daniel se colocó junto a Marcus. Miraron por la ventana en un silencio que había tardado mucho en llegar a esa versión particular de sí mismo. Quiero decir algo, dijo Daniel. Está bien. Me enseñaste lo que realmente es el liderazgo, no a través de nada que explicaras o demostrases deliberadamente, solo por ser quien eres y por las decisiones que tomaste cuando importaban. Marcus se volvió ligeramente hacia él. He intentado liderar como tú lideraste, continuó Daniel. He quedado por debajo de ese estándar más veces de las que me gustaría admitir. Pero ha sido el objetivo correcto al que aspirar. Marcus lo miró un momento. Te convertiste en un buen oficial, dijo. Eso es tuyo. Hiciste ese trabajo sobre una base sólida. Todos construyen sobre algo, añadió. Pero el edificio sigue siendo tuyo. Daniel asintió. Volvió la mirada hacia la ventana. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. ¿Con el reconocimiento? ¿Con todo esto? Lo mismo que esto he estado haciendo, dijo Marcus. El trabajo en instalaciones, el voluntariado. ¿El trabajo en instalaciones y el voluntariado? El trabajo en instalaciones y el voluntariado, confirmó Marcus. Daniel lo consideró. Ahora la gente querrá escribir sobre ti. La historia no va a desaparecer. Las historias pasan, dijo Marcus. Siempre lo hacen. Esta no. No del todo. Marcus guardó silencio un momento. Entonces espero que la parte que permanezca sea la que trata sobre el trabajo, dijo. La fundación, los programas, las familias que recibieron ayuda. Si el ruido apunta hacia eso, vale la pena tolerarlo. Daniel asintió lentamente. Me aseguraré de que así sea. Con la plataforma que tenga, me aseguraré de que apunte a lo que importa. Sé que lo harás, dijo Marcus. No era adulación. Era una evaluación hecha por alguien cuyas evaluaciones se habían formado en condiciones que las pusieron a prueba. Victoria Hargrove no estuvo en la ceremonia. No la habían invitado y ella no lo había pedido. Pero conocía la fecha porque Gerald se la había dicho, no con crueldad ni como provocación, simplemente como información. Y ese miércoles por la mañana, a finales de mayo, estaba en la sala principal de conferencias de su empresa con el auditor principal de la Junta de Revisión Independiente, revisando una tercera ronda de documentos que detallaban el alcance completo de las fallas en los procesos de adquisición. No fue una mañana buena en el sentido de fácil o tranquilizadora. Fue buena en el sentido de ser el trabajo correcto, el tipo de trabajo que produce algo verdadero al final, aunque el proceso resulte incómodo. Mientras tanto, había reestructurado 2 departamentos. Había creado el Fondo de Responsabilidad para Veteranos. Había hablado en privado y sin asesoría legal, presente con la familia del miembro de la unidad de Andre Pullman, que resultó herido por la falla del equipo y que pasó 3 años navegando un proceso de reclamaciones ante el BUA que avanzaba como jarabe frío. Ella ayudó a que ese proceso se acelerara, usando el peso específico de su nombre y los recursos de su empresa en dirección a la reparación y no a la protección. Estas cosas no eran absolución. Ella lo entendía, pero estaba aprendiendo que la ausencia de absolución no era razón para dejar de hacerlas. El informe de la Junta de Revisión Independiente se publicaría en 6 semanas. Sus conclusiones serían lo bastante significativas como para activar 2 investigaciones federales adicionales y eventualmente dar lugar a nuevos estándares de supervisión en las adquisiciones que tardarían 2 años en implementarse por completo. Los estándares llevarían el nombre administrativo de un subcomité regulador, pero dentro de la comunidad de defensa de los veteranos y en la red de la fundación serían conocidos, de manera informal y sin sanción oficial, por otro nombre. Uno que apuntaba a la noche en el Whitmore Grand, cuando algo cambió. En la ceremonia de Norfolk, cuando la parte formal dio paso a la informal y la sala se llenó del murmullo contenido de personas que necesitaban estar en el mismo espacio, y por fin lo estaban, Marcus Webb permanecía junto a una ventana con un vaso de agua.
Alguien había tenido el detalle de ofrecer agua junto al café y el jugo, algo que él agradeció. Observó la sala a su alrededor, a René y a su hijo, conversando con Priscilla con la naturalidad de quienes se acaban de conocer y ya confían. A Ronald Tate, contándole algo a Gerald que lo hacía reír de esa manera despreocupada que provocan las mejores historias. A Darnell, de pie con su novia cerca de la puerta, con una postura abierta que no había tenido en la gala, el rostro con la cualidad particular de alguien que atraviesa un proceso que no puede nombrar del todo, pero sí sentir hacia dónde lo conduce. A Daniel, que había cruzado la sala y ahora hablaba con el muchacho, el joven Marcus, con la atención concentrada de quien entiende que los chicos de 15 años merecen el mismo compromiso serio que los adultos, o deberían, y que los hombres en los que se convertirán se construyen en parte con la calidad de la atención que recibieron a los 15. Marcus observó todo. Pensó en lo que significaba, no en el sentido de analizar un evento, sino de la manera más simple y firme de alguien que ha aprendido que el significado se encuentra menos en los grandes gestos y más en la acumulación de los pequeños. Una conversación, una mano tomada, un chico con un blazer que por fin le queda bien. Alguien del equipo del oficial que presidía había colocado la citación en un marco. Procedimiento estándar, aunque nadie le había preguntado a Marcus si lo quería. Estaba apoyado contra la pared, cerca de la puerta. El lenguaje formal visible tras el vidrio. Se lo llevaría a casa. Probablemente lo colocaría en algún lugar fuera de la línea directa de visión. No porque se avergonzara, sino porque no necesitaba el marco para saber lo que había ocurrido. El registro era el registro. La noche era la noche. Andre era Andre. Esas cosas no cambiaban por el hecho de tener un marco. Lo que importaba era esa sala. Importaba que el hijo de René creciera conociendo la historia completa de su padre. No solo la pérdida, sino el significado dentro de ella. Importaba que Darnell hubiera asistido a una ceremonia en vez de evitarla. Que su postura estuviera abierta y que su novia estuviera a su lado. Importaba que una mujer joven con más poder que sabiduría hubiera subido a un podio y dicho algo verdadero en público a costa de sí misma, y luego hubiera vuelto al trabajo más difícil de hacer, que esa verdad significara algo. Marcus Webb levantó su vaso de agua, miró la delgada línea del puerto visible a través de la ventana, gris y azul, quieta bajo la luz de la mañana tardía. Detrás de él la sala continuaba con sus conversaciones pequeñas y significativas. Pensó en Andre Pullman, como lo hacía cada día. Pensó en la aritmética de aquella noche. ¿Quién volvió a casa? ¿Quién no? Y la irreversibilidad de esos resultados con los que había hecho las paces de la única manera posible con lo que no puede cambiarse. No olvidándolo, sino llevándolo con honestidad, permitiendo que informe en lugar de aprisionar, construyendo algo en el espacio que la pérdida había abierto. El éxito no es lo que llevas puesto, pensó. Es por quien te pones de pie. Se había puesto de pie por sus hombres. Se había puesto de pie por René y por su hijo durante años sin que ellos lo supieran. De la manera en que uno se pone de pie por otros, cuando el gesto es silencioso y la necesidad es real. Se había puesto de pie por Darnell en una sala ruidosa, encontrando el silencio dentro de ella. Se había puesto de pie, de una manera pequeña y quizá inconsecuente, por la idea de que la dignidad no depende de la opinión de la sala. No había terminado de ponerse de pie por las cosas que importan. Simplemente estaba allí primero, en esa sala, esa mañana, con esas personas, recibiendo lo que necesitaban dar. Detrás de él, la sala continuaba. El puerto permanecía quieto, y los dos hombres, Daniel Whitfield y Marcus Webb, estaban de pie en el silencio de un miércoles por la mañana, a finales de mayo, uno al lado del otro frente al muro conmemorativo de los soldados, caídos cerca de la entrada de la sala de la ceremonia. Ambos inmóviles, ambos presentes en el respeto ganado y sin palabras de hombres que han atravesado algo verdadero juntos, que saben lo que costó y que no lo cambiarían, ni siquiera ahora, por algo más fácil. La luz entraba limpia, los nombres en el muro permanecían firmes, fundido a negro sobre una dignidad ganada. Si el mundo nunca hubiera sabido lo que hizo Marcus, si nadie lo hubiera saludado, grabado o pronunciado su nombre en voz alta,
¿Habría sido menos verdadero lo que hizo? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta. Suscríbete y mantente cerca, porque la próxima podría cambiar la forma en que miras a las personas silenciosas que te rodean.